Evangelio del día viernes 29 de noviembre de 2024. Viernes de Feria. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 29 al 33. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Las palabras del Evangelio, según San Lucas, nos manifiestan, ponen de manifiesto que el reino de Dios está cerca. Y la cercanía tiene dos fases o dos facetas. La cercanía en tiempo, esto fue anunciado hace 2000 años, más de 2000 años, interesante. Y la cercanía en acontecimientos y en lo interior y espiritual del hombre. Los acontecimientos que estamos viviendo en este momento son unos acontecimientos sumamente penosos. Diríamos que nunca antes el reino de Dios ha estado tan lejos de nosotros, aparentemente. Pero cuando Dios dice el reino de Dios está cerca, quiere decir que está aquí, a la puerta, está aquí entre nosotros. ¿Y por qué está entre nosotros? Porque Jesús así lo ha dispuesto. Sus palabras no dejarán de cumplirse. Dice, fíjense en la higuera, fíjense los signos. Cuando la higuera va a dar fruto, ¿verdad? Empieza a sacar sus brotes, se sabe que está cerca el verano. Igual ustedes sepan que el reino de Dios está cerca cuando vean todas estas señales. La higuera es una semejanza con Israel. Cuando vemos todas las señales que hemos visto en la reflexión de los evangelios anteriores, nos damos cuenta que el anuncio para Israel como clave profética es el anuncio para el mundo del reino de Dios que está cerca. ¿Y qué es el reino de Dios? A veces es algo que parece fantasioso, que parece una invención de Jesucristo, unas palabras bonitas, ¿no? El reino de Dios está aquí entre nosotros porque nosotros, si queremos, somos reino de Dios desde la tierra. ¿Y cómo somos reino de Dios desde la tierra? Regresando a nuestro estado original. ¿Y cómo regresamos a nuestro estado original, al estado que tenía Adán antes del pecado? Viviendo en el reino de la divina voluntad. Un reino donde el sacrificio más grande es renunciar a tu voluntad para que Dios haga su voluntad en ti. Luego entonces te conviertes en reino, en paraíso. Eso era lo que era Adán, paraíso de Dios, así como la Virgen era el paraíso de Dios en la tierra, el cielo de Dios en la tierra. Dios quiere que sepamos que nosotros somos reino. Y cuantos más seres humanos haya que vivan en gracia de Dios, que vivan el reino de la divina voluntad y lo busquen y lo pidan y busquen vivir la santidad de santidades, cuanto más el reino de Dios estará entre nosotros. Ya está entre ustedes, dice Jesús. ¿Por qué? Porque estaba Él ahí. Y Él vino para restituir el reino. Nosotros tenemos que vivir para acercarnos a ese reino, primero una vida de oración, penitencia y sacrificio. Si no tenemos una vida así, de oración, de penitencia, de sacrificio, el sacrificio y la penitencia son los dos, son sacrificio. O sea, a través de esta renuncia a nosotros mismos podemos ir avanzando en la vida espiritual, pero la penitencia es el sacrificio ofrecido por nuestros pecados, en reparación de nuestros pecados o reparación de los pecados de otros. Pero los dos son sacrificio. Nosotros sin oración no podemos conquistar el reino. Nosotros sin sacrificio no podemos conquistar el reino. Primero empieza con el sacrificio corporal, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro entendimiento, pero el mayor sacrificio es el sacrificio de nuestra alma y de nuestro entendimiento. El de nuestro entendimiento por la obediencia.
Nosotros sacrificamos nuestro entendimiento cuando obedecemos, aunque no entendamos. Cuando creemos, aunque no vemos. Cuando confiamos, aunque es adverso. Es entonces cuando nosotros estamos teniendo el sacrificio del entendimiento. Y el sacrificio del alma consiste en saber que Dios dispondrá sobre nosotros lo que mejor quiera. Y en la renuncia a nuestra voluntad como parte de nuestro espíritu que integra nuestra alma es lo que hace que nosotros estemos en el reino. Cuando nosotros pasamos por este estado de sacrificio del cuerpo, del entendimiento y del alma, estamos muy cerca, el reino ya está. Y eso es lo que Dios nos quiere decir, que nuestro reino ya está aquí. El reino lo establece Dios en cada uno de nosotros, el reino de su divino querer. Luego entonces, todos los bienes divinos serán también propiedad y posesión de aquel que vive ese reino de la divina voluntad y podrá entonces vivir las obras ad intra de la Trinidad y las obras ad extra de la Trinidad. No solamente la creación, la redención y la santificación, sino los gozos, los amores, las alegrías que tiene la Trinidad serán también parte nuestra. Mucho está reservado al hombre para este tiempo. Ese reino de la divina voluntad, que es la alegría y la paz perfectas y además la felicidad eterna. Por eso dice que busca el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se le da por añadidura. Y eso es lo que Dios nos quiere decir en este evangelio. El reino de Dios está cerca. Vean la higuera. Vean cuando reverdece y ya va a dar frutos, que ya llegó el verano. Pues igual, ya llegó la primavera de primaveras, la santidad de santidades, la restitución de las restituciones, el retorno de todos como nuevos Adanes, como nuevas Evas, el nuevo Pentecostés que está dado por el reino de la divina voluntad. Que sea esto lo que nos dé muchísima alegría y estemos atentos a las señales, porque el cielo y la tierra, dice, dejarán de existir, pero lo que Jesús y Dios ha dicho en su palabra no dejará de cumplirse. Pues estemos atentos y sepamos que somos reino y que el reino está en nosotros para Dios. Que Dios te bendiga.